La última visita fue el 27 de diciembre, estaba vivo con su hijito, todo estaba bien. Luego lo volvieron a visitar los días 2 y 4 de enero, pero no abrió. Luego volvieron a visitarlo el día 9. Como no abrió, le pidieron a la casera que les abriera. Entraron y encontraron el cadáver del padre y el bebé acurrucado al lado del cadáver de su papá. Al parecer, Bronson murió de hambre. Su papá por el ataque cardíaco. Pero imagínense, casi 2 semanas sin ningún tipo de atención. Un bebecito de 2 años que no sabe ni abrir el grifo para sacar agua. Eso no se queda sin palabras realmente. Es muy triste, muy triste. Y uno se pregunta, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho el niño? O sea, después de ver que su papá se derrumba, se cae del piso, ¿qué habrá hecho? Posiblemente se puso a llorar un rato, a llamarlo, papá, papá, y que no le respondiera. Seguramente después de un rato se aburrió, fue por la casa, jugó con el perro un poquito, volvió, se acordó a los 5 minutos, volvió a llorar, se acostó de pronto al lado del papá, luego volvió a caminar, tal vez 2, 3 días, luego ya tal vez estuvo muy débil y tal vez, no sé, tal vez duraría 4 o 5 días posiblemente. Muy, muy difícil. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido? O sea, si se pudiera describir los sentimientos de un bebé, ¿cómo se habrá sentido? ¿Cómo se habrá sentido al tener hambre? Y aquel quien le daba de comer y quien le proveía todas las cosas, no respondía. Qué historia tan triste. Quiero hablarte de 2 necesidades importantes que tenemos. La primera necesidad es la necesidad del alimento, pero otra necesidad es la necesidad de relación. Y quiero hablarte de un tema hoy que he titulado alimento. Alimento, he titulado esta predicación. Quiero que me acompañes a leer este texto, Juan 4:34, no creo que esté en la pantalla, no, creo que no está. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia esta tarde? Entonces vamos a leer, los que tienen Biblia, vamos a leer Juan 4:34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. Mi alimento es ¿qué? Es hacer la voluntad del que me envió y ¿cómo dice ahí? Y terminar su obra. ¿Lo leyeron? Estamos hablando del alimento. Y lo primero que decíamos ahorita, que vamos a hacer en el 2024, ¿qué es? ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a saciar mi hambre. ¿En dónde? Voy a saciar mi hambre en Dios. Ese versículo que ustedes acaban de leer, Jesús acababa de hablar con una mujer samaritana. Los samaritanos eran de una raza diferente a los judíos y los judíos no los querían porque consideraban que no eran puros. Y por eso no se trataban mucho. Pero Jesús habló con esta mujer, específicamente decidió pasar por ese lugar, a pesar de que los judíos evadían esa región. Jesús decidió pasar por esa región, se sentó al lado del pozo, Jesús le pidió agua. Cuando la mujer le ofreció agua, Jesús le dijo, yo te puedo dar un agua que tú no sabes, que te va a dejar sin sed para siempre. Estuvieron en un diálogo, la mujer creyó en Jesús, fue al pueblo que se llamaba Sicar a llamar a las personas allí que vinieran a Jesús. Y cuando las personas comenzaron a llegar ahí donde Jesús, llegaron los discípulos que habían ido a buscar algo que comer. Y Jesús les dice, mi alimento, ¿qué es? Mire usted su Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia? Búsquelo. Juan 4:34. No la cierre. Juan 4:34. Mi alimento es ¿qué? Es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Imagínense. Y los discípulos dicen, pero ¿quién le trajo comida a Jesús? Porque él está diciendo, mi alimento es... Y le estaban trayendo comida, él no quería comer. Y él le responde esto.
Mi alimento es. ¿Qué es el alimento? ¿Qué es el alimento? En general. ¿Qué es el alimento? Algo para saciar el hambre. ¿Qué más es el alimento? Me da energía. ¿Qué es el alimento? Algo que nos da energía, que sacia. ¿Qué es dulce o salado? ¿Qué es el alimento? Algo que nutre, que nos nutre, ¿cierto? Es algo importante, ¿sí o no? Mire esa comidita allá. Son como unas hamburguesitas y la persona de abajo tiene como unos pinchos con frutas y carne. Uy, eso está rico, ¿sí o no? ¿A cuánto les gustan las hamburguesitas? A ver, levante la mano. Bueno. ¿A cuánto les gustan las pizzas? A mí me gusta la pizzita. ¿A cuánto les gusta la pasta? La lasaña, las verduras, la carnecita. Por aquí, la carnecita asada, la carne guisada, la sobrebarriga. ¿Les dio hambre? No, pero ustedes sí tienen hambre. El alimento, hay dos cosas que yo creo que son importantes con respecto al alimento. La primera, el alimento es una necesidad. ¿Sí o no? Comemos o hablamos del alimento porque es una necesidad, ¿cierto? O sea, yo desayuno porque necesito desayunar. Me da hambre. ¿A cuánto les da hambre? Por aquí, ¿les da hambre? ¿A Juan David le da hambre? ¿No tienes hambre ahorita? Gracias a Dios. Pero además de ser una necesidad para nutrirnos y mantenernos, algunos se mantienen demasiado bien, gracias a Dios no veo ninguno aquí demasiado bien mantenido. Además de eso, es un deleite. Imagínate algo bien rico. ¿Qué sabes? ¿Qué? Arroz con salsa de tomate. Vea, para Matías, uno de los mayores deleites es comer arroz con salsa de tomate. No lo puede dejar. ¿Para ti qué es? Con papas fritas, con papas fritas. ¿Cuál es tu deleite? ¿Qué te gusta? Es una necesidad, pero también cuando comemos hay ese sentido de que un deleite, ¿cierto? Por ejemplo, unas papas fritas así saladitas con un pedacito de carne así jugoso. O una hamburguesita así jugosita con salsa de tomate y mostacita. A algunos no les gusta la mostaza con las papas fritas. ¿O qué dices? Un guacamole con papa salada. Un burrito lleno de carne desmechada con unos pepinos o pepinillos así. Con frijolitos. Rico, ¿ya les dio hambre? Comemos porque es una necesidad, pero también porque es un deleite hacerlo. ¿A cuánto les deleita comer? ¿Ya se distrajeron? Entonces, cuando el Señor Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, Él está hablando de que hacer la voluntad del Señor es un deleite, es una necesidad y un deleite. Y esto se trata de una relación. O sea, cuando nos acercamos al Señor, no se trata simplemente que me toca hacer cosas. Hay un deleite y hay una necesidad en nosotros en relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Acompáñeme a alguien a leer este texto, Juan 14:31. Búsquelo en la Biblia. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién dijo yo? Juan 14:31. A ver, duro, Manuel. Duro. Pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que yo lo amo, dice algo así esa versión. ¿Alguien más por este lado que quiera leerlo? A ver, dale, Gaby, duro. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Esa última frase ya va como con respecto a lo que sigue. Pero el Señor Jesús dice, el mundo tiene que saber que amo
al Padre y que hago exactamente lo que me ha ordenado que haga. Entonces, en esta relación con el Padre, yo sacio mi necesidad en esa relación. Sacio mi necesidad al amar a Dios. ¿Cuántos se deleitan en amar a Dios? ¿Cuántos saben que la relación con Dios es una necesidad, pero es un deleite? Es un deleite amar a Dios. ¿Cuántos saben que es un deleite venir y adorarle y cantarle aquí? ¿Cuántos saben que es incómodo? Dice Viviana. Sí, porque saben una cosa, el diseño de Dios para la iglesia no es que sea cómoda. Es que en medio de la incomodidad de estar con personas reales, amemos a Dios. No solamente con las personas que se parecen a mí o que me caen bien, porque eso no es iglesia. La iglesia es donde estamos, donde el Señor ha redimido personas. Dice que no hay diferencia entre hombre ni mujer, ni entre esclavo y libre, ni entre bárbaro y escita o alguien docto, ni entre judío y griego. O sea, estaba revuelta cantidad de personas, clases sociales, diferentes tipos de personas, los sexos, o sea, hombres y mujeres. Esa es la iglesia que Dios ama, esa diversidad. ¿Y por qué Dios nos puso aquí? Para aprender a amarnos, para aprender a crecer. Y es incómodo. Pero si no fuera así, no sería la iglesia. Sería simplemente aquello que yo a mi manera escojo de forma preferencial que me hace sentir bien a mí. Pero no es la idea de Dios. Para amarlo a Él, Dios me saca de mi molde y me muestra a quién Él ama. ¿A quién ama? A todos. Dios me ama a mí. Ojo, si Él me ama a mí, usted me va a poder amar también. Dígame. Entonces, el alimento es una, ¿qué? Necesidad, y es ¿qué? Un deleite. El alimento habla también de la relación. El Señor Jesús está hablando de la relación con el Padre. Y ese amor nos lleva a obedecerlo. Juan 14, 21, alguien que lo quiera leer. Juan 14, 21, rápido. ¿Quién lo quiere leer? Miren eso tan precioso que dice el Señor, que cuando guardamos sus mandamientos, Dios manifiesta ese amor precioso hacia nosotros y el mismo Señor Jesús se revela a nosotros. Esto es precioso. Juan 14, 21, lo leo en otra versión, dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. El amor a Dios me lleva a obedecerlo. Y dice que luego de obedecerlo recibimos más del amor del Padre. Eso es lo que dice. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Quieres más del amor de Dios? Obedécelo. ¿Quieres disfrutar más del amor de Dios? Hay que obedecerlo por amor. Pero ojo, ¿qué es el amor? No es un sentimiento. Este mundo nos dice que amar es sentir cosas. El amor sí tiene que ver con sentimientos, pero no es el sentimiento. Diga, sí tiene que ver, pero no es. Amar a veces nos hace sentir felices, pero amar a veces nos hace sentir tristes y sacrificar cosas. Cuando uno ama a alguien, está dispuesto a estar con esa persona, a pesar de que es difícil. Cuando amamos a Dios y lo obedecemos, a veces no va a ser fácil, pero yo lo conozco a Él. Él es mi Padre, que es bueno. Me siento mal, me siento paila, pero lo voy a obedecer. Esta decisión es difícil, es sacrificar mis deseos, es sacrificar lo que tanto amo, pero yo lo amo a Él primero. Lo voy a hacer,
Voy a sacrificar mi vida por Él. Y de esa forma podemos llegar a conocerlo más. Entonces, este año 2024, ¿qué voy a hacer? Voy a saciar mi hambre en Dios como un alimento, una necesidad, un deleite. Amando al Señor es una relación, y esa relación y ese amor me lleva a obedecerlo. Este año 2024, ¿qué necesito más? A ver, los que están dormidos, abran sus ojos. Este año 2024 necesito abrir mis ojos. Y una pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? De pronto se dirá, yo no sé, de Alex, yo no sé. Bueno, para ti, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Y a veces, chicos, ustedes pueden preguntarse, por ejemplo, ¿qué debería estudiar? ¿O con quién me voy a casar? ¿O qué voy a hacer este año? Son cuestiones importantes y a Dios le interesan cada una de esas cuestiones. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? La Biblia nos enseña los principios para seguir su voluntad. O sea, si tú abres la Biblia, tú no vas a encontrar un versículo que dice, debes casarte con María. Bueno, a José sí le dijo eso, pero no, o sea, sí, pero no dice Alex, en el año 2024 tienes que casarte con María. No, ni tampoco dice, Gaby, tienes que estudiar. No dice, pero sí nos presenta una serie de principios al respecto de qué escoger con más sabiduría. El otro día escuchaba, por ejemplo, al respecto de con quién me voy a casar. Y el principio, por ejemplo, Dios tiene una única persona con la cual me podría casar. Algunos dicen, sí, o sea, es media naranja, es la pareja perfecta. O sea, si no me caso con esa persona es imposible. Pero ¿sabe qué decía este pastor? Bueno, este líder decía, bueno, supongamos algo. Supongamos que Dios tiene a la persona A para casarse con la persona B. Pero esa persona A se casa con la persona C. Pero la persona C Dios la tenía para casarla con la persona D. Y esa persona D para casarla con la persona E. Y así sucesivamente. Entonces, con una persona que se haya casado mal, se tiró todo el mundo. Ya se dañó. Dios nos guía por medio de su palabra. O sea, Dios sí tiene un plan perfecto y nos guía. Pero ¿sabes una cosa? Te vas a casar siempre con alguien imperfecto. Todos nos casamos con la persona equivocada. No hay nadie que se case con la persona perfecta. Toda otra persona es una persona pecadora, perezosa, mala, codiciosa, envidiosa, igual que yo. Mira, no me dañe los sueños. Leamos este texto, Juan 5:19. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Gracias, Edgar. Ahí está todo, ¿cierto? Sí. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Listo, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. El Señor Jesús está diciendo que Él no actúa de forma independiente, sino lo que ve al Padre. Nosotros necesitamos estudiar la Biblia, actuar con inteligencia y dejar de decidir independientemente. Porque eso es lo que normalmente hacemos. Pero Jesús dice, no, yo no actúo independientemente. Yo lo que veo al Padre, eso hago. ¿Qué haces tú? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Tomas tus decisiones independientemente o miras al Padre y actúas conforme a lo que está haciendo el Padre? ¿Cuál es el plan que el Padre tiene para ti? ¿Estás consultando al Padre? ¿Ves al Padre actuar y te mueves detrás del Padre? ¿Ves que el Padre se detiene y tú te detienes? ¿O estás actuando diferente al Padre? A Dios, el Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Y
este año, cuando hablamos de que necesito abrir mis ojos, se refiere a que yo tenga una visión espiritual, porque normalmente tenemos una visión hacia lo físico. Vamos a leer este texto, bueno, ya lo leímos. Vamos a leer Juan 4:35. Dice allí, no dicen ustedes, ¿se acuerda el versículo que mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre? Este es el versículo siguiente. Bueno, sí, es el siguiente. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, ¿qué les dice? Abran los ojos. ¿Y qué? Dígale a la persona que está a su lado. Abra los ojos y mire. Dice, los campos sembrados. Ya la cosecha, ¿qué dice? Está madura. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice esto? Fíjese una cosa que dice el versículo. Yo les digo. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Diga Dios. No lo escuché. ¿Quién lo dice? Dios mismo está diciendo, abra sus ojos. Ustedes piensan que falta mucho tiempo para lo que yo voy a hacer, pero Él dice, ya está. Ahora, la gente está lista para escuchar. La gente está lista para recibir el mensaje. Esas personas que tú dices que jamás van a recibir, ya están listas. Esas personas que tú dices que jamás aceptarían el evangelio, ya están listas. ¿Quién lo dice? Ya está lista Colombia. ¿Quién lo dice? Oh, no escucho su voz. ¿Quién lo dice? Dios, Jesucristo, que es Dios, lo dice. El tiempo es ahora. ¿Qué necesito? Abrir mis ojos. Dejar de mirarme a mí mismo, dejar de mirar lo que a mí me gusta o la forma de ver la vida. Necesito hacer y actuar como hace el Padre, y en lugar de cerrar los ojos, necesito abrirlos. Acompáñeme a leer este texto, Mateo 9, 36 al 38. Bueno, acompáñeme, no lo va usted a leer. Mateo 9, 36 al 38. ¿Quién lo quiere leer? Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. El Señor Jesús dice que tuvo compasión de las personas. Estaban como ovejas sin pastor. Y les dijo a sus discípulos, la cosecha es grande, los obreros son pocos. Dice, oren al Señor para que envíe obreros a sus campos. ¿Se acuerdan lo que nos guió Angie a orar por esta familia en Nepal? Necesitamos hacer eso. Necesitamos orar que el Señor envíe obreros. No solo a Nepal, a Mongolia, al norte de África, a Libia, a Argelia, Egipto, a Somalia, está prohibido las iglesias. En Eritrea también están prohibidas las iglesias. A Irak están permitidas, pero hay persecución. En Irán no son permitidas. Necesitamos orar, pero también aquí por Colombia. Necesitamos orar por las personas que están en eminencia, nuestros gobernantes, que puedan conocer el evangelio. Pero ¿cómo lo van a conocer? Necesitan conocer personas que les muestren a Cristo. Necesitan conocer cristianos en su entorno. En su entorno no necesariamente se refiere a personas en su mismo nivel, porque puede ser una secretaria, puede ser una persona que les hace el aseo, pero también se necesitan personas también en su nivel que les hable. Necesitamos orar por eso, pero necesitamos abrir nuestros ojos. El Señor les dice, abran sus ojos, porque Él es el que puede ganar las personas, no nosotros. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es abrir los ojos y rogarle a Dios, abre mis ojos para ver los campos a mi alrededor, la necesidad de las personas y la disposición. ¿Sabe cuáles personas son las que Dios tiene listas?
muchas de las que parecen más difíciles son las que están más listas. Aquellas que son más agresivas en contra del Evangelio. ¿Por qué son tan agresivas? Porque sienten que es una amenaza que no pueden contrarrestar. No tienen argumentos ni ideas contra ellas. Necesitamos orar. ¿Y sabe qué hizo el siguiente capítulo? El Señor Jesús en Mateo capítulo 10 envió a los 12 discípulos. O sea, les dijo, oren que el Señor envíe obreros, y el siguiente capítulo Dios los envía. Entonces, ore y esté dispuesto. Y bueno, ahí está el texto. En nuestro país cafetero, tal vez algo que podemos ver que la cosecha está lista es cuando el café está listo, cuando los granitos están rojos y hay una escasez de personas para que trabajen, por ejemplo, en los cafetales. Ya a las personas no les gusta y se pierde la cosecha porque no hay muchas personas. La mayoría de personas se vienen para la ciudad, no es rentable, no les gusta, prefieren tener una casa, una moto, trabajar haciendo cualquier cosa aquí en la ciudad que estar trabajando en el campo. Es no solamente en Colombia, es un fenómeno global. O sea, las personas ya no quieren estar en el campo. Hay algunos que sí, pero la mayoría no. Los jóvenes no quieren estar en el campo. La cosecha está madura y el Señor nos llama a abrir los ojos. Y lo tercero que estamos hablando este año 2024, vamos a hablar, si cada uno gana uno. Acompáñenme a leer ese texto. Dice Juan 4, 36 al 38, el Señor Jesús sigue hablando. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador, se alegran juntos. Dos personas que hacen dos labores diferentes, ¿no? Uno siembra, otro cosecha. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Hay algunas verdades tremendas en ese texto. La primera es que nosotros somos llamados a trabajar junto a Dios, no solos. Dios es el que está orando, es el dueño de los campos y Dios nos llama a nosotros a trabajar junto a Él. Además de eso, es un trabajo en equipo, no es un trabajo solos. Acuérdense que ahí dice, está el segador, está el sembrador, está el segador. Ustedes están cosechando algo que otros sembraron. No podemos hacer todas las cosas, es un trabajo en equipo. Es imposible hacerlo solo. Dígale a la persona que está a su lado, es imposible hacerlo solo. Como iglesia, tú eres un soldado. Como iglesia, tú eres un sembrador, tú eres un segador, pero no lo vas a hacer solo. Ni yo, ni tú. Necesitamos trabajar en equipo. Nosotros mismos somos el resultado del trabajo de Dios, de lo que hizo Jesús en la cruz, ¿cierto? ¿Cuántos son resultados de eso? Pero además, el resultado del trabajo de los apóstoles predicando y enseñando sobre la resurrección de Jesús. Ellos lo vieron y ellos contaron, ¿cierto? Somos el resultado también de los que trajeron el Evangelio a Colombia. Somos resultado mucho más cercanamente del pastor Ignacio Guevara, del pastor Héctor Machuca, que sembraron también la misión panamericana, y esta iglesia la sembraron también cuando estaba en el Cartucho. No somos el resultado de nuestros propios esfuerzos, somos el resultado de otros. ¿Y cuántos somos capaces de reconocer eso? Alguien sembró, primero en mi propia vida, alguien sembró. De ellos, también del ministerio del hermano Adolfo Moreno, de mis padres, de otras personas, pastor Juan Carlos Mora, pastor Armando Arboleda, el pastor Gerardo Cote. En mi vida misma han sido una influencia muy grande. ¿Quiénes han sembrado en tu vida?
Una parte de poder reconocer esto implica el hecho que tú puedas reconocer quiénes han sembrado en mí. Yo no estoy solo, no es solo una persona tampoco la que ha sembrado en ti, sino que puedas reconocer que ha sido la iglesia. Y asimismo nosotros como iglesia necesitamos proyectarnos a ganar y discipular personas. No porque yo voy a hacerlo. El Señor lo va a hacer a través de la iglesia. ¿Cómo? Es de forma sobrenatural que lo hace. Yo doy, otra persona da, muchos trabajamos. Es además un trabajo sacrificial, diga sacrificial. Es así en primer lugar porque nuestro gozo es el Señor. Acompáñeme a leer ese texto. Salmo 126, 5 y 6, búsquelo allí en su Biblia, Salmo 126, 5 y 6. ¿Quién lo encontró? El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Gracias. Otra versión, Salmo 126, 5 y 6. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Llorarán al sembrador sus semillas, pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. La Biblia dice, esto es tremendo, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. ¿Por qué estamos dispuestos a sembrar sacrificialmente? Eso es como absurdo, o sea, ¿la vida se trata de sufrir? No, se trata de amar y conocer al Señor. Y ahí está nuestro gozo. O sea, lo encontramos en esta relación. Y es tan suficiente ese gozo que podemos amar y sembrar en las personas. A pesar de que sea un trabajo frustrante, a pesar de que sea un trabajo desagradecido, a pesar de que sea un trabajo que muchas veces no se reconoce o no se ve. Porque amamos al Señor. Y al final, cuando venga la cosecha, ¿se acuerda cuando dijo el Señor Jesús que está la cosecha? ¿Cuándo? 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 Ahora. ¿Cuándo? ¿Y qué necesitamos hacer? Abrir los ojos. Abrir los ojos. Pero es un trabajo en equipo, un trabajo sacrificial y además es un trabajo con recompensa. El texto lo dice, que el que recoge, ¿qué dice? Recibe ¿qué? Salario, fruto para vida eterna. Hay una recompensa. ¿A cuánto les gustan las recompensas? A mí me gustan las recompensas. No es lo más importante, pero uno se pone feliz. Díganle a alguien, oiga, ahí está recompensa de 100,000 pesos, se la ganó, tómelo. Ay, no, qué tristeza estos 100,000 pesos. No me los esperaba. Ay, no, qué carga. No, como dicen, bueno, muchas gracias, pues, bien, gloria a Dios. No se los echa al bolsillo y por dentro, sí. No tenía 100,000 pesos, me voy a ir a comer una pixita. ¿Sí o no? Y cuando el Señor habla de recompensa, sí, Él es nuestra mayor recompensa, pero adicional de eso, Él quiere recompensar nuestro corazón. Y hay un punto aquí que casi paso por alto con respecto al trabajo sacrificial. Y es que cuando amamos y servimos a las personas y alcanzamos a las personas, hay algo que normalmente nos roba la posibilidad de amar a Dios y amar a las personas: los ídolos. Y cuando hablamos de ídolos no estamos hablando del Divino Baby, ni estamos hablando de la Virgen de Fátima, ni de Guadalupe, ni las Zipaquirá. Estamos hablando de aquellas cosas en las cuales buscamos deleite y satisfacción fuera de Dios. Cualquier cosa en la que busquemos deleite o satisfacción fuera de Dios es un ídolo. Y ese ídolo nos impide amar a Dios. Y como no obtenemos deleite en Dios, no obtenemos el sentido de vida, no vamos a poder servir a las personas y amarlas, sino que vamos a usarlas. El amar a las personas implica primero amar a Dios. Mientras que yo tenga ídolos en mi vida, mi seguridad, mi estatus, el dinero, es muy difícil amar a las personas.
Y yo puedo, luego de destruir esos ídolos, amando al Señor primero, hacer un trabajo sacrificial. Puedo sentirme feliz. Te hablé al principio, ¿recuerdas? De Bronson, ¿te acuerdas lo que le pasó? Su papá murió de un infarto, luego él murió de hambre acurrucado a su lado. Y hablamos del alimento, de que es una necesidad y es un deleite. Y el Señor Jesús nos llama a nosotros como sus seguidores, como hijos, como iglesia. ¿Cuántos son iglesia? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son su ejército? ¿Cuántos son sus sembradores, sus cosechadores? ¿Cuántos lo son? Dios nos llama a primero saciar mi hambre en Dios, en mi relación con Él y obediencia, amarlo. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y terminar la obra que me ha encargado. ¿Por qué? Porque hay una relación. Lo segundo que necesito hacer, ¿qué es? Abro mis ojos para tener visión espiritual por los perdidos y orar. Señor, envía personas a esta universidad, envía obreros cristianos, Señor, a estas personas. Estas personas necesitan verte. Estas personas en este parque, ¿quién les va a hablar? Estas personas en el Transmilenio, ¿quién les va a hablar? Y a veces necesitamos sentarnos a ver las personas para orar por ellas. Y lo tercero, ¿se acuerdan lo tercero? Cada uno gana uno, trabajando junto al Señor para alcanzar a los perdidos. Acompáñeme a orar.